Imagina experimentos tan perturbadores que desafíen los límites de la moralidad y la psicología humana. Proyectos que son envueltos en misterio y controversia, y que hasta la fecha son una oscura iniciativa que pocos se atreven a mencionar. Sean bienvenidos y pónganse cómodos que el día de hoy exploraremos los 10 horribles experimentos que han sido probados en humanos. Comencemos. Número 10. El proyecto Aversion. El proyecto Aversión fue un programa secreto que tenía como objetivo en convertir a personas homosexuales a la heterosexualidad. El gobierno sudafricano creía que la homosexualidad era una enfermedad mental, por lo que llegó a implementar medidas extremas para cambiar la orientación sexual de la víctima. Uno de los métodos más inquietantes fue la terapia de descargas eléctricas. En este procedimiento, a las víctimas se les mostraba imágenes de hombres mientras se les administraba descargas eléctricas dolorosas. Según algunos informes indican que las víctimas experimentaron más de 150 descargas eléctricas durante una sola sesión, lo que esto les provocó quemaduras graves en la piel. Otro método horrible era la terapia de aversión química, que utilizaba el fármaco apomorfina, en la que este fármaco provocaba náuseas intensas y vómitos forzados, mientras que a los participantes se les mostraban imágenes explícitas de actos homosexuales. En algunos casos, las víctimas vomitaban de manera incontrolable, hasta incluso ahogándose en su propio vómito, ya que este proyecto estaba diseñado para vincular las náuseas con la atracción por personas del mismo sexo. Los sobrevivientes de este proyecto Aversión informaron una serie de efectos psicológicos. Algunas víctimas presentaron y experimentaron flashbacks, ansiedad extrema y depresión. Los reportes sugieren que un número significativo de sobrevivientes sufrían de trastorno estrés post-traumático, TEPT, además de que algunos intentaron suicidarse después de atravesar sus experiencias. Se calcula que cientos de personas se sometieron a estos tratamientos, pero es difícil determinar las cifras exactas. Número 9. Henrietta Lacks. Henrietta Lacks nació en una época en la que la medicina estaba en pleno cambio, pero sus orígenes humildes y su vida sencilla la mantenían alejada del mundo científico. A mediados del siglo XX, Henrietta fue diagnosticada con un cáncer cervical agresivo. Este diagnóstico no solo marcaría el comienzo de una lucha personal, sino que, sin saberlo, encendería la chispa de uno de los avances más importantes en la investigación médica. Durante el tratamiento, los médicos extrajeron una muestra de sus células sin obtener su consentimiento informado. En ese momento, la práctica no era tan cuestionada, pero esta acción sentó las bases para debates éticos que aún perduran hoy en día. Las células de Henrietta, conocidas como células HeLa, resultaron ser extraordinariamente robustas y prolíficas, ya que, a diferencia de otras células humanas, las HeLa pudieron reproducirse indefinidamente en laboratorio, lo que abrió una puerta sin precedentes para la investigación científica. Gracias a las células HeLa, se han logrado avances revolucionarios, desde la investigación sobre la poliomielitis hasta el desarrollo de tratamientos contra el cáncer y el descubrimiento de nuevas técnicas de cultivo celular. Su impacto se extiende a casi todas las áreas de la biomedicina moderna. El legado de Henrietta Lacks es, en muchos sentidos, inmortal. Las células que llevan su nombre siguen siendo una herramienta vital en laboratorios de todo el mundo, permitiendo a científicos avanzar en el conocimiento sobre enfermedades, terapias y biología celular. Número 8. Alimentación de niños con avena radioactiva. La experimentación humana, en las décadas de 1940 y 1950, generalmente se atribuye a los poderes del eje, especialmente la unidad japonesa 731, y la experimentación nazi en prisioneros de campos de concentración. La experimentación humana continuaría en todo el mundo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con países como Estados Unidos que deseaban investigar los efectos duraderos de sus nuevos juguetes, las bombas nucleares. Para lograr esto, los experimentos se realizaron en participantes que a menudo no querían o no sabían en qué estaban participando, incluyendo a los investigadores del MIT y Quaker Oats, que utilizaron las nuevas propiedades del material radiactivo en la investigación de su experimento de sus propios productos en la década de 1950. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron una serie de experimentos con una variedad de participantes, algunos dispuestos y otros no, para explorar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Estas pruebas serían con personas sometidas u obligadas a comer material con propiedades radiactivas. Los participantes de este experimento eran unos 100 niños de la escuela Fernald en Waltham, Massachusetts, donde se vieron obligados a comer material con propiedades radiactivas, donde estarían expuestos a grandes dosis de radiación debido a los marcadores radiactivos que se les suministraron a través de Quaker Oats. Esto se hizo sin el consentimiento del niño, ya que no podía consentir legalmente de todos modos, o de sus padres. Esto con el propósito para demostrar que Quaker Oats era
era superior a otros competidores debido a la forma en que el cuerpo ingería la avena. Muchos participantes expuestos averiguarían este experimento y comenzarían una demanda contra MIT y Quaker Oats en busca de una compensación por el daño corporal y mental que les causaron como resultado del experimento. Esta demanda fue completada y finalizada en 1998, donde recibieron $1.850 millones en reparaciones por parte de la corte, una suma que tuvo que pagar el MIT y Quaker Oats, divididos entre los 30 estudiantes que iniciaron el reclamo. Número 7. El proyecto Camera. El proyecto Camera era un laboratorio secreto establecido por la Unión Soviética durante la década de 1920, cuyo objetivo principal era desarrollar un veneno imposible de rastrear en la que pudiera matar a los enemigos sin ser detectado en las autopsias. Para lograr dicho objetivo, los investigadores del Camera se enfocaron en varios tipos de venenos, los cuales entre ellos eran el ricin, el estreptococo y la toxina botulinum. Muchas de las víctimas eran presos políticos, disidentes u otras personas que eran consideradas como amenazas para el régimen. Los investigadores comenzaban inyectando a las víctimas el ricin, que les causaba fuertes dolores de estómago, vómitos y muy a menudo el deceso de la víctima. Además de las inyecciones, los investigadores también probaron venenos mezclados con alimentos, lo que les permitió averiguar si podían matar sin levantar ninguna sospecha. En un caso específico, una persona fue infectada con la toxina botulínica que le causó parálisis y le impidió respirar mientras la víctima luchaba y se debatía por su vida. Los investigadores simplemente observaron atentamente y tomaron notas de sus hallazgos sin la intención de ayudar a la víctima. Los científicos del Camera también probaron combinaciones de diferentes venenos como el éxtasis y la morfina que provocaron convulsiones y espasmos musculares agonizantes. Las víctimas podían experimentar reacciones violentas con ataques que duraban hasta 15 minutos antes de sucumbir a una dosis letal. Además, algunos sujetos fueron colocados en aislamiento total soportando condiciones extremas para determinar cómo el miedo y el estrés aumentaban el efecto de los venenos. El laboratorio mantuvo registros detallados de los experimentos y señaló de que más del 90% de los sujetos no sobrevivieron a las pruebas. Número 6. Vivisecciones humanas de Herófilo. Herófilo, un médico de la antigua Alejandría que fue conocido como el padre de la anatomía, que vivió en el siglo III a.C., a través de sus vivisecciones humanas, dejó una huella imborrable en el estudio de la anatomía. Conocido como el padre de la anatomía, se destacó por su incansable curiosidad y su búsqueda de conocimientos sobre el cuerpo humano. En una época en la que el estudio del organismo se realizaba principalmente a través de cadáveres, sus métodos desafiaron todas las normas establecidas, lo que le ganó tanto admiradores como detractores. En la ciudad de la antigua Alejandría, famosa por su gran biblioteca, se encontró un ambiente propicio para la investigación donde atraía a pensadores de todo el mundo antiguo, lo que permitió a Herófilo intercambiar ideas y debatir teorías revolucionarias sobre la vida y el cuerpo humano. Entre sus prácticas más polémicas fue la vivisección humana, una técnica que consistía en realizar disecciones en personas vivas para observar directamente el funcionamiento de órganos y sistemas. Aunque hoy en día este método resulta inaceptable y reprobable, en aquella época representaba una frontera desconocida en la ciencia médica. Realizaba esto en prisioneros condenados, utilizando sus cuerpos para descubrir los secretos del sistema nervioso, del corazón y del cerebro. La intención era obtener un conocimiento más profundo y detallado que pudiera revolucionar el entendimiento de la medicina, a pesar de los sacrificios humanos que esto implicaba. Los resultados de estas investigaciones fueron sorprendentes, ya que logró identificar y describir con precisión estructuras anatómicas que hasta entonces habían sido objeto de especulación. Entre sus hallazgos más destacados se encuentran la diferenciación entre nervios sensitivos y motores, y avances en la comprensión del sistema vascular, conocimientos que sentarían las bases para futuras investigaciones en la medicina. Sin embargo, estos logros científicos estuvieron manchados por la controversia ética. Aunque la vivisección humana realizaba una contribución invaluable al saber, implicaba un gran costo humano. El legado de Herófilo es ambivalente ya que por un lado, su trabajo aportó un conocimiento fundamental que ayudó a avanzar en la comprensión del cuerpo humano y a sentar las bases de la anatomía moderna, y por otro, sus métodos se convirtieron en símbolo de la brutalidad y de la falta de ética en la búsqueda del conocimiento, generando rechazo y controversia en generaciones posteriores. La repercusión de sus vivisecciones se sintió no solo en el ámbito científico, sino también en el social y cultural. A lo largo de los siglos, la figura de Herófilo ha sido objeto de estudio y revaluación. Número 5. Los experimentos del Dr. Leo Stanley en la prisión de San Quentin. En las profundidades de la historia médica y penal de Estados Unidos, hay episodios tan escalofriantes que parecen sacados de una novela de terror.
En la prisión de San Quentin, un médico llamado Dr. Leo Stanley llevó a cabo experimentos que desafían cualquier ética médica conocida en una de las prisiones más conocidas de los Estados Unidos. Leo Leonidas Stanley fue un cirujano estadounidense que se desempeñó como cirujano jefe de la prisión estatal de San Quentin de 1913 a 1951. Además, supervisó la modernización de su régimen médico, pasando de la criminología eugenésica lombrosiana a las explicaciones biomédicas del crimen y, finalmente, a los tratamientos psicológicos en el período de posguerra. La prisión de San Quentin está ubicada en California y fundada en 1852, San Quentin se convirtió en una de las prisiones más infames de los Estados Unidos. En el siglo XX, esta prisión no solo albergaba a criminales peligrosos, sino que también se convirtió en un campo de pruebas para un ambicioso y controvertido médico, Leo Stanley. Uno de sus experimentos más infames fue el trasplante de testículos. Creyendo que podía rejuvenecer y masculinizar a los prisioneros, Stanley realizó más de 600 trasplantes de testículos en reclusos. Los órganos provenían de prisioneros ejecutados y, en algunos casos, de animales como cabras y carneros. Para el doctor Stanley, esto era un avance científico. Para los prisioneros, era una pesadilla. También experimentó con inyecciones de extractos glandulares que incluían sustancias extraídas de testículos y otros órganos. Creía que estos tratamientos podían curar enfermedades, fortalecer a los presos e incluso reducir su tendencia criminal. Aunque no había evidencia científica de que esto funcionara, y muchos presos sufrieron efectos adversos desconocidos. Como si todo esto fuera poco, hay evidencia de que la mayoría de los presos utilizados en los experimentos eran afroamericanos, latinos y otros grupos marginados. En la mentalidad eugenista de Stanley, estos prisioneros eran candidatos ideales para sus experimentos de mejoramiento racial. Con el paso de los años, la ciencia avanzó y las prácticas de Stanley comenzaron a ser vistas con escepticismo y rechazo. Finalmente, en 1951, se retiró de su puesto en San Quentin, aunque nunca fue juzgado por sus actos. Pasó sus últimos años escribiendo sobre sus experiencias y defendiendo su legado. Afortunadamente, la medicina ha avanzado y ahora existen regulaciones más estrictas para evitar atrocidades como las de San Quentin. Número 4. Ensayos con píldora anticonceptivas en Puerto Rico. La píldora anticonceptiva mejoró la vida de millones de mujeres, pero pocos conocen el lado oscuro de su historia, que involucra a mujeres latinoamericanas. La historia comienza en 1955. Los científicos John Rock y Gregory Pincus, ambos de la Universidad de Harvard, habían desarrollado con éxito una pastilla que evitaba la ovulación. Usaron hormonas sintéticas, un avance que se había logrado en parte gracias al trabajo del científico mexicano Luis Miramontes, quien logró por primera vez crear una progesterona sintética en 1951, en Ciudad de México, junto con 2 colegas. Rock y Pincus necesitaban probar la píldora en humanos para ver sus efectos, pero no tenían éxito reclutando voluntarias en Boston. Ansiosos por avanzar, los médicos recurrieron a prácticas poco éticas. Probaron su píldora en mujeres con enfermedades mentales que eran pacientes de un hospital asociado con Harvard. Fue entonces que fueron a Puerto Rico, donde se asentaron en Río Piedras, un barrio humilde en el municipio de San Juan, donde reclutaron a mujeres de bajos recursos, ya que, a diferencia de EEUU, en el país caribeño estaban permitidos e incluso eran fomentados por las autoridades, que querían frenar el crecimiento poblacional. Se estima que cerca de 1.500 mujeres participaron en las pruebas. Sin embargo, no se les informaron a las pacientes sobre los riesgos y los efectos secundarios del medicamento, ya que los investigadores estadounidenses no estaban obligados de obtener un consentimiento informado, por lo que se comportaron de forma inmoral. Los ensayos clínicos fueron un éxito. No obstante, según el diario The Washington Post, 3 mujeres fallecieron durante los ensayos clínicos sin realizarse autopsias, por lo que no se sabe si sus muertes estaban vinculadas con el medicamento. Además de que los creadores de la píldora minimizaron sus efectos negativos, y sin mencionar que ignoraron los problemas, y también abandonaron a sus pacientes latinoamericanas, ya que, tras concluir los ensayos clínicos y una vez que la FDA aprobó el anticonceptivo oral en 1960, los médicos dejaron las islas caribeñas y nunca recompensaron a sus pacientes ni les brindaron el medicamento que habían ayudado a crear. Con un precio de 50 centavos de dólar por pastilla, la mayoría de estas mujeres no volvieron a tener acceso a la píldora, mientras que Pincus y Rock pasaron a la historia como 2 de los hombres que más contribuyeron a la liberación femenina. Número 3. El proyecto Boston. El Dr. William Herbert Sweet, quien era el neurocirujano jefe del Hospital General de Massachusetts de Harvard, le administró inyecciones de uranio a 11 pacientes con cáncer en un proyecto en conjunto con Oak Ridge National Laboratory.
Estos individuos ya eran enfermos terminales y todos menos uno padecían tumores cerebrales. El Dr. Sweet estaba interesado en saber cómo afectaba al organismo las distribuciones del uranio y si podía utilizarse para tratar tumores. En 1995, bajo testimonio, afirmó que contaba con el consentimiento de sus pacientes para sus experimentos. Sin embargo, la falta de documentos justificados, así como el caso de un paciente que fue encontrado inconsciente y murió sin recobrar el conocimiento ni ser identificado, hacen que estas afirmaciones sean ligeramente sospechosas. Número 2. El estudio Monstruo. El estudio Monstruo era un experimento del Dr. Wendell Johnson en que consistía en reunir a 22 niños y niñas del orfanato, algunos con problemas de tartamudez y otros sin ningún tipo de problema en el habla. Se dividieron a los niños y las niñas en dos grupos, indistintamente de si tenían problemas o no, aunque fue bautizada por otros investigadores como el estudio Monstruo por la crueldad con la que se había tratado al segundo grupo de niños y niñas y las consecuencias que todo ello había cargado. En el primer grupo se motivaba a los niños y a las niñas a que hablasen bien, y se les premiaba y halagaba ante cualquier mejora. En el segundo grupo se castigaba y criticaba a los niños y a las niñas, hablasen mal o bien, se hacía hincapié en todos los errores, se les llamaba tartamudos y se les decía que nunca conseguirían hablar bien. Los resultados del experimento se desarrollaron entre enero y mayo de 1939, fueron claramente visibles al poco tiempo. Mientras que los niños y niñas del primer grupo empezaron a ganar confianza y a mejorar con el tiempo, el segundo grupo no hizo más que empeorar, e incluso niños y niñas que al principio no sufrían ningún tipo de problema, empezaron a mostrar problemas de inseguridad, retraimiento y síntomas de ansiedad. La alumna del Dr. Wendell, Mary Tudor, decidió abandonar la investigación, y Johnson, por miedo a que se relacionase su estudio con los que los nazis estaban haciendo en Alemania, prefirió que los resultados nunca saliesen a la luz. Años más tarde, las notas de Mary Tudor, escritas en papeles guardados en un cajón olvidado, sacaron a la luz las verdades del experimento, y los resultados fueron publicados. Los niños y las niñas del estudio aún presentaban algunas secuelas del estudio siendo adultos, y la Universidad de Iowa pidió perdón y cambió el nombre de la Academia de Logopedia que habían inaugurado en honor a Johnson, quien había tenido una larga y fructífera carrera. Número 1. Estudios y experimentos de sífilis en Guatemala. Los experimentos sobre sífilis en Guatemala tuvieron lugar en los años 1946 y 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Se inoculó deliberadamente a más de 1,000 adultos sífilis, chancroide y gonorrea, y se hicieron miles de serologías a poblaciones indígenas o a niños huérfanos. Pese a que los investigadores habían demostrado ya en 1943 que la penicilina era efectiva en el tratamiento de la sífilis y la gonorrea, había dudas sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad. En Estados Unidos se estaba experimentando en reclusos, a cargo del Dr. John Cutler. Después de los primeros trabajos en prisiones, los investigadores diseñaron un estudio más ambicioso: infectar a la población normal con prostitutas. La dirección de los experimentos estuvo a cargo de John C. Cutler, bajo la supervisión de los médicos R. C. Arnold y John F. Mahoney, pertenecientes ambos al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de Norteamérica. Además de que contaban como colaborador con el médico Juan Funes, jefe de la División de Control de Enfermedades Venéreas de la Dirección de Sanidad Pública de Guatemala, y con la colaboración de funcionarios de los Ministerios de Salud, de Gobernación y de la Defensa del gobierno guatemalteco. Uno de los factores que influyó en la decisión es que, según la legislación vigente en el país, la prostitución estaba permitida y se permitía en las cárceles. Los experimentos comenzaron en cárceles, pero no obtuvieron resultados esperados en la inoculación con prostitutas infectadas. Los presos, además, se resistían a la periódica extracción de sangre, lo cual determinaba un incompleto seguimiento serológico. Posteriormente se cambió el diseño de los estudios y de población objeto. Se utilizarían ahora enfermos mentales internados en el Hospital Nacional de Salud Mental, ya que, por su condición mental, no se opondrían al experimento. Durante el desarrollo, Cutler llegó a Guatemala en 1946 a comenzar con el experimento que incluía test serológicos, pruebas para determinar la eficacia real de la penicilina en el tratamiento y pruebas para comprobar las distintas técnicas profilácticas. Como era difícil introducir la infección con métodos naturales, se decidió recurrir a la inoculación directa, eligiendo para ello el Hospital Psiquiátrico Nacional de Guatemala, donde los pacientes no se opondrían. El estudio terminó en 1948, aunque exámenes de laboratorio para seguimiento y otras pruebas, como obtención de muestras de tejido o autopsias, continuaron hasta años más tarde. El experimento acabó por motivos desconocidos y no fue hasta 2010, con el hallazgo casual de los documentos, que estos experimentos salieron a la luz. A raíz de la desclasificación de los documentos y de su análisis posterior por diferentes comisiones de investigación, se ha conseguido reconstruir de forma bastante fidedigna la cronología de los experimentos.